Llega el momento de crear nuestro primer juego en modo gráfico. En este primer contacto lo vamos a hacer usando SDL, pero SDL sin más. Apenas copiaremos una DLL y veremos cómo hacer las estructuras básicas, pero vas a ver que va a ser muy trabajoso. Con lo cual en la próxima entrega partiremos de una clase hardware, una clase sprite, que nos simplifiquen un poco en proyectos un poco más complicados. Pues el primer paso va a ser crear mi proyecto. En este caso va a ser una aplicación de consola para .NET Framework. Realmente ya verás que no será consola, pero aparecerá la pantalla negra de consola por detrás. Luego podríamos cambiar las propiedades del proyecto que no apareciera esa pantalla negra, pero no me preocupa el que tengamos un esqueleto más o menos rápido del que partir. Entonces digo que aplicación de consola, siguiente, insisto, para .NET Framework, me propone la versión 4.7.2, me parece bien, y voy a llamarlo, ni siquiera voy a llamarlo juego, voy a llamarlo prueba SDL. Por eso insisto en que buena parte de este trabajo lo vamos a descartar en la siguiente entrega y vamos a ocultar ligeramente los detalles sucios. Digo que me lo cree. Y cuando tengo el proyecto creado voy a empezar por copiar dos DLLs que voy a necesitar. De hecho, dos DLLs y una primera imagen que vamos a mover. Para eso me iré a mi carpeta del ejecutable, la carpeta bin debug. Recuerda que cuando creas un proyecto te pregunta en qué carpeta lo quieres. Habitualmente va a ser en users, tu nombre de usuario, source, repos. Pues voy a ir a esa carpeta. Esta es la carpeta de mi proyecto. Insisto, source, repos y el nombre del proyecto, prueba SDL. Dentro a su vez hay otra subcarpeta que también se llama prueba SDL, entro a ella. Y aquí tengo una carpeta bin. A esa carpeta bin es donde irán los binarios, los ejecutables. Y donde yo tendré que colocar mis DLLs, mis ficheros de imágenes, mis ficheros de sonidos, con lo cual abro esa carpeta. Me aparece debug porque ahora mismo estoy creando programas en modo de depuración, programas supuestamente no terminados. Y aquí en bin debug es donde tendré que dejar mis ficheros auxiliares. Y entonces como primer paso voy a dejar aquí dos DLLs y una imagen que tendrás compartidas. Son estas. Se trata de sdl.dll, que es la DLL original de esta biblioteca de SDL. ta.sdl.dll, que es la adaptación a .NET, a C# de esa biblioteca. Y una primera imagen, que va a ser el supuesto personaje que vamos a mover por pantalla. Pues ahora ya sí, vuelvo a mi proyecto. Y el primer paso va a ser decir que quiero utilizar esa DLL. Y para eso tendré que ir a las referencias del proyecto en el panel lateral, en el panel del explorador de soluciones. Entre esas referencias aparecerán ciertas del sistema, pero no mi fichero, con lo cual pulso el botón derecho y digo quiero añadir una referencia, agregar una referencia. Y le indico que la quiero examinar, que quiero buscarla en mi sistema de ficheros. Con el botón de examinar llego hasta mi carpeta bin debug y aquí me interesa el tao.sdl.dll. Insisto, la adaptación a .NET de la biblioteca SDL original. Digo que me interesa este. Y al aceptar debería aparecer aquí entre las referencias de mi proyecto ese tal tao.sdl. Con lo cual empezamos por añadirlo. Me cargo casi todos los using, dejo el de system que me vendrá bien, ahora veremos por qué, y añado tao.sdl. Si el autocompletado te va guiando es que vamos bien. Si el autocompletado no te lo sugiere es que algo raro está pasando. No lo has llevado correctamente a la carpeta, no lo has sacado correctamente, algo pasa porque no lo está detectando. Pues ahora ya sí, voy al cuerpo del programa, vamos a hacer esto un poco más pequeño, vamos a quitar el namespace para ganar un poco de espacio en pantalla, lo voy a llamar prueba SDL y comenzamos con el cómo se trabajaría con SDL. Insisto, realmente con la adaptación de SDL a C#. Pues tengo una orden que se llama sdl.init. Digo, dentro de SDL me interesa un tal sdl /init y el abrir paréntesis me indica qué le tengo que dar. Y aquí espera una serie de flags, que en principio serán, tenemos predefinido uno llamado sdl init, nos van apareciendo por aquí unos cuantos. El que me interesa es everything, quiero que inicialices todo. Y entonces ya podemos preparar el modo de pantalla que queramos. Y para eso usaremos un tipo de datos un poco especial. El problema de que esta sea una biblioteca traída del lenguaje C hace que ciertas cosas no sean naturales. No tengo un tipo de datos pantalla ni un tipo de datos imagen y por eso la reescribiremos en la siguiente entrega.
En su lugar casi todo es un intptr, un puntero a entero. Pues diré quiero un tal intptr, un puntero a entero, insisto, detalles avanzados que voy a intentar esquivar, que voy a llamar pantalla oculta. Porque la idea está en que vamos a trabajar con lo que se llama un doble buffer. Vamos a dibujar una pantalla oculta y cuando esté todo preparado volcamos a la pantalla visible, de modo que minimicemos los parpadeos en pantalla. Y entonces ya puedo decir que esa pantalla oculta lo puedo hacer en 2 pasos o en 1. Voy a hacerlo en 2 porque así puedo declarar variables más arriba. Pues va a ser el resultado de, tengo un, ya ves que todos empiezan por sdl punto y sdl barra baja. En este caso es un set video mode. Aquí está, indicar un modo de vídeo. Y como siempre, al abrir paréntesis me indica que necesito una anchura, una altura, unos bits por píxel, unos flags. Pues igual podemos preparar variables auxiliares para que sea un poco más legible. Nuestra anchura de pantalla podría ser, por ejemplo, apuntando una pantalla HD 1280. Casi cualquier equipo hoy en día va a tener una resolución de al menos 1366 por 768. Entonces vamos a preparar, por ejemplo, un tamaño de 1280 por 720, una resolución HD, para que se vea bien incluso una pantalla de esas. Y lo que haremos dentro de poco es en pantallas Full HD o de más calidad, escalar esa imagen, ya veremos cómo. Con lo cual, mis 2 primeros parámetros los tengo ya. Voy a indicarte el ancho y lo siguiente va a ser el alto. Ahora me dice bits por píxel, es decir, profundidad de color. Pues en principio lo que usaremos, la más razonable es 24 bits por píxel, lo que se conoce como color real. Entonces vamos a poner, podemos llamarlo colores o podemos llamarlo mejor bits de color o algo así, que van a ser 24. Con lo cual nuevamente aquí añadimos ese parámetro que he llamado bits. El dejarme las variables aquí arriba es por facilidad para modificarlas después. Y luego tengo que indicar una serie de flags. Pues igual me puedo preparar los flags. Se usan en un formato un poco extraño. Y hay ciertos que recomienda la documentación. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a ir indicando, uno de ellos sería, de hecho voy a copiarme este sdl barra baja, que usaremos mucho. Uno de ellos es el que había adelantado ya, el de quiero un doble buffer. No me lo propone todavía, ahora sí. Doble buff. Es quiero usar un doble buffer, quiero dibujar en pantalla oculta y luego esa pantalla oculta hacerla visible cuando a mí me interese. Y le puedo indicar varios más, separados por barras verticales. Detalle un poco avanzado, es una operación OR, es una suma bit a bit. Pero insisto, detalles avanzados prefiero esquivarlos. El otro que se recomienda es usar hardware surface, superficie por hardware. Y otro más que suele recomendar la documentación es usar SDL AnyFormat. Vale, pues con esto tendríamos los flags en principio recomendables y se los puedo indicar a la hora de crear el modo de vídeo. Como vas viendo es bastante antinatural, por eso es por lo que dentro de poco lo reemplazaremos por un esqueleto nuestro que haga que esto sea un poco más amigable, que simplemente diga prepárame la pantalla y él se encargue de los flags y de otras muchas cosas que vamos a ver que serán un tanto engorrosas. El siguiente paso, también avanzado, es indicarle la zona de recorte de la pantalla. Un concepto que ya habíamos adelantado en los ejemplos en modo texto cuando vimos que se nos salía de la pantalla y explotaba. Que es que en modo gráfico es habitual que haya clipping, haya recorte, que lo que se sale de la pantalla no explote, simplemente no se dibuje. Pues para eso usaremos un nuevo tipo de datos que nos va a aparecer muchísimo, que es un rectángulo. Entonces yo me preparo un sdl.sdlrect, que puedo llamar, por ejemplo, pues recorte o cualquier cosa así. Y que va a ser un rectángulo al que le tengo que indicar origen y final. Es decir, esquina superior izquierda, esquina inferior derecha. Comenzarán las coordenadas 0, 0 y hacia abajo llegará tanto como indique mi ancho de pantalla y tanto como indique mi alto de pantalla. Verás que me regaña, si acerco el ratón me dirá, es que esto me estás poniendo valores enteros y yo desearía que fueran short. Vale, pues como para mí es más natural trabajar con enteros, puedo decirle, vale, esto tómalo como short, que yo sé que lo vas a poder convertir. Vamos a hacer ya más pequeño esto de aquí para que veamos un poco más de zona de pantalla. Y ahora le decimos que esa va a ser la zona de recorte de la pantalla. Pues igual sdl.sdl barra y ahora usaremos un tal setClipRect. Aquí lo tenemos.
al que le indico en esa pantalla oculta que me he preparado cuál va a ser mi zona de recorte. Mi pantalla es una pantalla oculta y mi zona de recorte es el rectángulo que he llamado recorte. Nuevamente me regaña y me dice, este dato quizás haya que modificarlo, tienes que pasármelo por referencia. Pues le pongo ref. Insisto, muchos detalles que hacen que necesitemos conocer interioridades de la biblioteca, es algo que no es deseable, y por eso lo ocultaremos pronto. Pero bueno, ya tenemos preparada lo que es la pantalla, ahora vamos a intentar cargar una imagen y mostrarla. Para eso usaremos nuevamente, por absurdo que parezca, el tipo intptr, que serviría para lo que es la pantalla oculta, serviría para las imágenes, serviría para los sonidos. Pues en este caso la llamamos imagen, y nuestra imagen va a ser el resultado de, ya sabes, sdl.sdl, y en este caso tenemos un load bmp. De hecho, si retrocedo verás que tenemos muy pocos tipos que podemos cargar si usamos solo SDL puro y duro sin ningún añadido. En la siguiente sesión añadiremos alguna biblioteca adicional que hará que ocupe un poco más. Ahora mismo ocupa apenas 300K, pero a cambio podremos usar imágenes en formato PNG y JPG, podremos usar sonidos en formato MP3, podremos usar tipos de letra en formato TTF, mientras que aquí podemos cargar poco más que imágenes en BMP y sonidos en WAV. Son formatos anticuados y además que ocupan mucho. En mi caso, pues sí, confirmo que BMP y le tengo que indicar el nombre de la imagen, que insisto, tendrá que estar en mi carpeta bin debug, en la carpeta del ejecutable, en la carpeta en la que he dejado las DLLs, y diría que va a ser mi personaje, o el nombre que le hubieras puesto a tu fichero. Y al igual que antes, pongo aquí el nombre correcto y me llevo la declaración de variable por aquí arriba, pero tenemos una imagen cargada. Problema, la tenemos cargada, pero tendremos que mostrarla. De hecho, algo recomendable es comprobar que hemos podido cargar antes de seguir, si no explotará cuando la intentemos dibujar. Para comprobar si se ha podido cargar o no, diríamos, pues si esa imagen todavía resulta que es un puntero nulo, y eso de un puntero nulo se dice con intptr.0, o sea, si no se ha podido cargar, quiero que me avises y que salgas. Pues para salir ponemos un console.writeLine que diga no se ha podido cargar. Y saldríamos del programa, por ejemplo, con, pues tenemos un environment.exit y podríamos usar distintos códigos de error sucesivos. Por ejemplo, el 1 es que no hemos encontrado una imagen, el 2 que no hemos encontrado un sonido, el 3 que no hemos podido, de modo que podamos rastrear que está fallando. Pero en cualquier caso, con eso ya detendríamos de forma un poco más amigable en caso de que no encontremos la imagen, y ahora vamos a intentar dibujarla. Necesitaremos una X y una Y, pues igual que antes puedo poner int o directamente, ya que estamos short, una X que sea, por ejemplo, pues en el centro de la pantalla sería cerca de la coordenada 600, una Y que sería cerca del 300 y algo, por ejemplo 320, al igual que enter me las puedo llevar aquí arriba, declarar todas las variables juntas al principio. Y ahora llega otro detalle más, para variar, avanzado, que es el que para dibujar haré lo que ya habíamos anticipado, dibujo en pantalla oculta y finalmente vuelco esa pantalla oculta. Pues tendré primero que prepararme un rectángulo de origen, luego un rectángulo de destino, luego decir, vuélcame este rectángulo de origen al destino. Eso para cada uno de los sprites, para cada una de las imágenes que yo tenga. Y finalmente, volcaré la pantalla oculta. Pues vamos para allá. Me preparo nuevamente, de hecho lo había... no. He borrado, con lo cual me toca otra vez prepararme mi sdl.sdl barra y me lo copio y me lo pego porque va a ser muy frecuente. Y en este caso va a ser un rectángulo que voy a llamar, por ejemplo, origen. Y va a ser un nuevo rectángulo con, pues en principio, coordenadas 0, 0, el ancho de mi imagen y el alto de mi imagen, que en mi caso son un ancho de 48 y un alto de 45, un rectángulo de destino, que será pues la coordenada X que he elegido, la coordenada Y que he elegido, de ancho y de alto que sean también 48 y 45, insisto, este es el rectángulo de destino. Y ahora ya podemos volcar rectángulo de origen, que es mi imagen o un fragmento de mi imagen, al rectángulo destino.
Eso de que hay los rectángulos es más versátil de lo que parece porque podría escalar imagen, hacerla más grande o más pequeña, según me interesara. Pero en una gran mayoría de ocasiones, lo que va a hacer es complicarme la vida porque lo más habitual con mucha frecuencia es que yo quiera que mi imagen salga tal cual, a su tamaño original. En cualquier caso, ya sabes, sdl.sdl. En esta ocasión usamos un tal Bleed Surface. Me autocompleta, perfecto. Pues quiero volcar mi imagen desde el recuadro, que hay que pasar por referencia de origen. Como elemento de destino, quiero que vaya a mi pantalla oculta y como rectángulo de destino, quiero que vaya a ese que he llamado destino. Pues con esta orden estamos un rectángulo del tamaño de mi imagen volcándolo a ciertas coordenadas de pantalla. Y finalmente, insisto, esta estructura la repetiríamos para cada imagen que queramos mostrar. Y cuando ya hemos preparado todas ellas, diríamos, ahora dibújamelas. Y para eso tenemos nuevamente un sdl.sdl, que en este caso se llama flip, volcar, en el que le digo que quiero que esa pantalla oculta pase a ser visible. Y por fin lo tenemos. A falta de comprobar teclas, vamos a hacer que espere un par de segundos, comprobamos que funciona y salimos. Pues para hacer una pausa, ya sabes, tenemos un threading.thread.sleep, o mejor quito el threading porque lo que tendré es que poner el using completo. Me regaña, me dice, ¿no es lo que es eso? Le digo, vale, ponme el using system.threading. Y finalmente, cuando ya hemos terminado, salimos de SDL con SDL quit. Pues esta locura es un esqueleto con SDL, por eso insisto que en la próxima entrega vamos a simplificarlo. Porque aquí ni siquiera estamos todavía comprobando el teclado. Primero comprobamos que esto funciona. Y aparece una pantalla, resolución HD, espera 5 segundos, a los 5 segundos se cierra y vuelvo a mi fuente. Hemos conseguido dibujar una imagen. Te voy a compartir este fragmento como primera versión. Pero vamos a hacer también una segunda versión muy rápida, viendo las pinceladas de cómo se maneja el teclado para que veas que también es relativamente incómodo. Y para eso lo que haríamos es la parte de aquí, repetirla hasta que se pulse una cierta tecla. Pues sería básicamente un do while. Siendo estrictos, el rectángulo de origen podría estar fuera, pero no me preocupa por ahora. Mientras que, ya sabes, podríamos prepararnos un booleano, repetir mientras que no se haya terminado. Podríamos hacer incluso que el thread.sleep estuviera aquí dentro, pero con una pausa menor. Por ejemplo, si queremos que el juego vaya a 50 fotogramas por segundo, nuestra pausa debería ser de 20, que es 1000 milisegundos dividido entre 50 fotogramas por segundo. Pero vamos con la parte de analizar teclas. Tendremos por una parte que crearnos un objeto de tipo event, de tipo suceso. Como siempre, me copio este fragmento que vamos a volver a usar muchas veces. Y tengo un event, lo llamo por ejemplo suceso. Y lo que haré en mi parte repetitiva es decirle quiero rastrear a ver qué sucesos hay pendientes. Y por eso tenemos un poll event, un sondea a ver qué sucesos hay por ahí. Y me lo guardo en esa variable de sucesos. Y ahora miro, tras forzar a que se compruebe si hay algún suceso pendiente, qué ocurre con las teclas. Y para eso me tendré que preparar un array, llamamos por ejemplo teclas, y necesitaré también un número porque cuando llame al dime qué teclas hay pulsadas, me devolverá un número con el que yo podré saber cuántas se han pulsado a la vez. Pues por ejemplo, pues un entero que llamemos cantidad de teclas. Y la forma de hacer la llamada sería decir mis teclas van a ser igual a, dentro de SDL tengo un get key state, un quiero ver el estado de las teclas. Me devuelves la cantidad de teclas que han salido de ahí. Y ahora ya podría analizar cada una de las teclas. Diría, por ejemplo, pues si dentro de las teclas y se accede a ellas como si fuera un array, se ha pulsado, nuevamente voy a pegar SDL y tendremos un SDLK, la K de tecla, y por ejemplo un up, para ver si es la tecla hacia arriba. Pues si la tecla hacia arriba está activada, que eso me devuelve un 1, lo que haría, por ejemplo, en este caso es disminuirla ahí.
Diría, a mí le quiero restar, pues por ejemplo, 3. Y esa misma estructura la usaremos para todas las demás teclas que nos interesen. Voy a copiar y pegar. Y podríamos incluso, una vez más, para la tecla de escape para salir. Pues algo así sería la comprobación de teclas. Digo, analiza sucesos, mírame qué pasa con las teclas, si está pulsada hacia arriba me cambias la Y, hacia abajo me la sumas, hacia la derecha incrementar la X, y si se pulsa escape, terminas. Y en cualquier caso me preparo mi rectángulo de origen, mi rectángulo de destino con ese X y ese Y que van a cambiar, vamos a hacerlo un poco más grande, dibujo, vuelco pantalla oculta y espero, insisto en este caso 20 milisegundos para que sea a 50 fotogramas por segundo. Pues este esqueleto tan terriblemente trabajoso es el que permite con SDL y sin ningún añadido más cargar una única imagen y moverla con las flechas. Vamos a comprobar que funciona. Tendrás compartida también esta segunda versión que usa teclas, pero insisto, lo reescribiremos por completo usando ciertas clases que te dejaré yo preparadas para que las siguientes entregas sean mucho menos trabajosas. Centro la ventana y si pulso las flechas mi personaje se mueve con un pequeño problema. Va dejando rastro. Para evitar que deje rastro podemos borrar la pantalla primero. Me duplico esta línea. Me preparo uno que llame por ejemplo pantalla vacía. Que haga un rectángulo que empiece en 0, 0 y que tenga el ancho de mi pantalla y el alto de mi pantalla. Al igual que antes me regaña y me dice esto debería ser short, pues le digo que me parece bien que se fuerce el tipo a short. Y tenemos un fill rect, un quiero rellenar un cierto rectángulo, al que se le indica en primer lugar qué superficie quiero rellenar, que en mi caso es mi pantalla oculta. Luego, qué rectángulo de origen quiero usar, pues que puede ser ese pantalla vacía, por ejemplo. Y luego además, con qué color, que el 0 será el color negro. Nuevamente no le gusta, los rectángulos por lo general quiere que se le pasen como ref. Vamos a comprobar, ahora ya debería borrar pantalla, dibujar mi personaje y como borra pantalla antes de cada dibujado, debería no dejar rastro. Por lo general, si dibujáramos varias cosas, este fragmento de aquí es el que se repetiría, pero el borrado de pantalla sería solo una vez. De modo que dibujamos cada elemento individual en la posición que corresponda y al final volcamos esa pantalla oculta, toda de una única vez para evitar parpadeos que podría provocar el dibujar cosas en distintas zonas de la pantalla. Probamos que ya funciona bien. Y ahora sí que me puedo mover y ahora no dejo rastro. Pulso escape para terminar. Insisto, en la siguiente entrega partiremos de un esqueleto que sea un poco más cómodo de manejar que este, espero. Una clase hardware, una clase imagen, para no tener que pelear con tantos detalles de bajo nivel.